si te puedes sentar con nosotros, que vamos a comenzar la mesa redonda, y a continuación también me gustaría invitar que nos acompañase a esta primera mesa redonda a Domingo Medina, que es vicepresidente de la Asociación Española de Tropicales, y también debemos tener por ahí a Carolina Dawson, que de enseguida va a aparecer por aquí, de nuevo desde Montpellier. Adelante. Hola Carolina, muy buenas. Muy buenas. Hola. A ver, te dejamos un poquito respirar y vamos a hablar del resto de temas. Me refería yo antes al consumidor. Llevamos más de medio siglo, Carolina, Domingo, centrados en la producción de la variedad Hass, por sus ventajas. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo a lo largo de las ponencias del día de hoy, tanto para el productor como también para el consumidor. Domingo, ¿va siendo hora que pensemos y miremos para otras variedades, aparte de la que tenemos y la que conocemos todos, que es esta variedad Hass? Hola, muy buenos días, lo primero, y agradecer a la empresa que nos invite a la Asociación de Tropicales para esta mesa redonda. Bueno, lo primero que habría que plantearse con respecto al tema de las variedades es por qué Hass lleva, como has comentado, casi 50 años dominando el mercado, ¿no? Esto, evidentemente, es una anomalía dentro del sector de la fruta y la hortaliza, puesto que vemos que los cambios varietales es algo que se da constantemente en cualquier tipo de fruta. ¿Por qué ocurre en aguacate esto? ¿Por qué hay una dominancia tan grande por parte de Hass? Yo creo que esto es por las propias características de este fruto, de esta variedad, que permite tener una vida post cosecha muy alta, muy grande, y eso hace que llegue al consumidor en buenas condiciones, ¿no? De hecho, en países productores que llevan muchos más años consumiendo aguacates que en Europa y en Estados Unidos, hay otras variedades que son más demandadas que Hass. Pero el consumidor europeo y el americano de Estados Unidos se ha, digamos, educado dentro de esa variedad, y es la que le ha llegado a sus lineales y le ha llegado mejor que otras variedades, no porque sea mejor, sino porque la vida post cosecha ha sido de mejores condiciones. Entonces, ese consumidor educado en una variedad, en unas características, ya ha hecho que se haya conseguido esa dominancia a nivel de consumo tan grande. Por otra parte, la cadena de comercialización le es más cómodo también trabajar con una variedad que ya está introducida, que se la demanda el consumidor y que no le genera grandes dificultades. Entonces, entrar en un cambio varietal, entrar en nuevas variedades, tiene muchas complicaciones. Primero, porque tiene que mejorar lo que hay, y mejorar dentro de toda la cadena productora, la cadena comercializadora, por supuesto, y el consumidor también, que encuentre una diferencia. Entonces, conseguir eso es tan difícil que no encontramos que haya unas nuevas variedades que nos permitan abarcar todas estas tres patas de la cadena. Yo creo que es conveniente, porque no es bueno, como ya he dicho antes, no es bueno que haya una monovariedad o una implantación tan grande dentro de una variedad sola, pero no es fácil llegar a este tipo de cambio varietal. Sería muy bueno tener otro tipo de variedades con otras condiciones, pero habría que partir desde que sea rentable para el productor, que el distribuidor o la cadena de distribución tenga mejores ventajas, y sobre todo que el consumidor la acepte o la valore también, ¿no? Carolina, tú que tienes... ¿Me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, que tienes una visión también global, ya no solamente de la producción aquí en España, sino también en otras partes del mundo, donde también se está trabajando con otras variedades. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo no lo habría podido decir mejor que justo lo que acaba de responder justo la persona que habló antes que yo. Es verdad que hay países productores, como por ejemplo Perú, donde las variedades como el fuerte son las variedades que a día de hoy se consumen más internamente, ¿no? Pero como lo sabemos mucho, el fuerte no es una variedad que viaja bien, es una variedad que no se madura bien. Entonces, efectivamente, el Hass tiene esa ventaja, tiene la ventaja de su buena conservación, tiene la ventaja de poder ser madurado una vez que ha llegado a su mercado de destino,
Y entonces lo que vemos, ¿no?, es que hay una adaptación no solo del consumidor, sino también de toda la cadena logística, que hace que a día de hoy sea una variedad muy, muy interesante. Y eso es algo que también vemos en otras cadenas de productos tropicales mundiales, como el banano, ¿no?, que a día de hoy también tenemos una sola variedad, que es la que se exporta, a pesar de que existan muchas otras variedades en los países productores, ¿no? A día de hoy, la variedad para la exportación es la banana Cavendish, como así en el aguacate es la variedad Hass, la que se exporta primero. Sé que se hacen intentos con otro tipo de variedades, ¿no? En California, por ejemplo, tienen la variedad Gem, que están comercializando, pero por el momento a nivel de exportación me parece que no ha habido otro tipo de intento, ¿no? Y efectivamente, como es un mercado que está en crecimiento, por ejemplo, lo que decía durante mi exposición en China, se está invirtiendo también en educar al consumidor para que descubra al aguacate, para que descubra cómo consumir este producto, pero también se está educando a la cadena logística, a cómo madurar a la fruta, cómo conservarla también. Entonces, digamos que el proceso de adaptación es largo y un cambio de variedad es un proceso que puede ser aún más largo. Por cierto, aquí en la sala tenemos preparado el micrófono para cualquiera que quiera intervenir y hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros ponentes aquí en la sala, como también a Carolina. Pues abriremos ahora enseguida el turno de preguntas. Aquí con Drops tenemos, en realidad es una excepción. Hace unos días Vanessa Varo, la responsable de marketing, me enviaba el anuncio, lo decía antes también el presidente, don José. Bueno, ellos están haciendo marca de su aguacate, pero quizás en general no es la regla general. Es decir, en España no hemos hecho marca siendo el principal país productor europeo de nuestro aguacate. ¿A qué es debido, Domingo? ¿O cuáles pueden ser algunos de los motivos? Algo que no pasa solo en el mundo del aguacate, que también pasa en otros sectores de nuestra agricultura. Bueno, sí, evidentemente es algo que suele ocurrir en muchas frutas. Sobre todo suele ocurrir cuando el cultivo tiene cierta rentabilidad, por llamarlo de alguna forma. Cuando no aprieta el zapato, pues nadie se acuerda del tamaño de que se lo compró, ¿no? En este sentido, bueno, ha habido o hay, por ejemplo, algunos tipos de organizaciones agrarias, como todos los sindicatos del sector, que tienen sus propios socios, ¿no? Por parte de la Asociación de Tropicales también estamos intentando hacer cosas. De hecho, ya tenemos, bueno, lo que era una DOP, sabemos que es muy difícil de conseguirla, pero queremos hacer una IGP para poder defender la marca del aguacate dentro del territorio nacional y concretamente de Málaga y Granada, que es donde estamos trabajando ahora principalmente. Y creo que para conseguir cosas, para defender el producto nuestro, lo que hay que tener una mayor unión por parte del sector, cosa que no se ha hecho antes, porque como he dicho, hay una cierta rentabilidad y la gente cuando va bien no se acuerda de unirse. Pero nosotros desde la asociación y con el resto de organizaciones, tanto de productores como de comercializadores también, incluso, estamos intentando organizar una interprofesional del sector del aguacate y del mango, algo que sea realmente una herramienta potente para conseguir esa cierta exclusividad de nuestro producto, ¿no? Y ahí enlazo un poco con respecto a lo que dijo Carolina, que no ven un mercado halagüeño en cuanto al crecimiento del aguacate en Europa, en diferencia con respecto a Estados Unidos, y para mí la diferencia grande que hay es que en Estados Unidos se gastan, como bien ha dicho ella, 80 millones de dólares al año en potenciar el aguacate, y en Europa prácticamente no gastamos nada, excepto otros que ya empiezan ahora a hacer cierta publicidad al respecto. Y para eso necesitamos unas organizaciones fuertes, necesitamos un sector unido que sea capaz de potenciar esa publicidad y ese marketing que hay que darle al producto nuestro, que es el que nos interesa vender, ¿no?
Carolina, tú también que tienes una visión de lo que se está haciendo en el resto de zonas europeas, por ejemplo, un caso es Sicilia, donde también se está produciendo y donde están también intentando hacer una marca con su aguacate. ¿Qué visión tienes tú como investigadora de lo que comentamos sobre hacer marca del aguacate español? Pues yo sé que hay otras pequeñas producciones europeas, efectivamente, como dices, en Sicilia. Yo sé también que en Francia, en Córcega, han comenzado también a plantar aguacate. Y yo creo que es una ventaja para los productores europeos, más allá de solamente los productores españoles, ¿no? Sería hasta muy interesante tener una unión de productores europeos de aguacate, porque sería algo muy interesante de defender y también de mostrarle a los consumidores, porque nosotros lo que vemos, ¿no?, hoy en día, y lo que también nos ha mostrado lo que ha sucedido durante la pandemia, es que los consumidores han estado más alertas, han estado más solidarios, ¿no?, hacia los productores europeos de frutas y verduras, de cualquier tipo de producto, ¿no?, cuando justamente hubo el cierre de restaurantes, etc. Entonces, hay un nivel de concienciación del consumidor hacia los productores locales, y también, ¿no?, acá en Francia hay un movimiento que se llama el locaborismo, ¿no?, que los consumidores quieren consumir cada vez más un producto que sea local o que en todo caso no venga de muy lejos, ya sea por cuestiones medioambientales o por apoyar a los sectores locales. Entonces, tendría sentido tener, no sé si una marca o en todo caso algo que permita distinguir, ¿no?, esta producción europea que puede encontrar un público alerta y sensibilizado a este tipo de problemáticas. Perfecto. ¿Alguna pregunta en la sala? Por aquí tenemos a alguien que nos quiere hacer una pregunta. Si se levanta y nos puede decir su nombre, por favor. Sí, hola, buenos días. Soy José Joaquín Echari, de Química Masur. Mi pregunta es para Elsa Martínez. ¿Tiene más información de las posibles causas de la pérdida de productividad en el cultivo del aguacate a largo plazo por el uso de agua regenerada en el cultivo? No tengo... No sé si... Sí, se escucha. La verdad es que no tengo mucha información, aparte de la que os he presentado en el caso de Israel. Pero justamente es lo que decía, hace falta evaluar, por lo que ha comentado el presidente de Trops, ya se están realizando aquí ensayos en los que están evaluando ese impacto. Y yo creo que en breve, no sé si se presentarán algún tipo de resultados al respecto, pero bueno, pues lo que hay que ver es en qué calidad de aguas estamos utilizando, y no sé si están estudiando de forma integral su efecto sobre el agua y la planta y sobre la producción, ¿no? Pero vaya. Tenemos una pregunta que nos llega de los asistentes que nos están siguiendo vía streaming y que enlaza un poco con la siguiente pregunta que tenía precisamente para ti, Elsa. Y es, evidentemente, la sequía afecta a la producción y puede afectar a la calidad del fruto. Nos pregunta Ana Gómez, ¿qué necesidades hídricas medias tiene un aguacate en producción? Y mi pregunta es, ¿los productores conocen realmente las necesidades hídricas del aguacate? Pues no sé exactamente lo que conocen los productores. Nosotros intentamos hacer un esfuerzo por difundir ese trabajo y las estimaciones que hemos realizado, porque creo que fuimos el primer trabajo, hace unos años publicamos el primer trabajo en esta dirección, en justamente saber qué necesidades tiene el cultivo en la zona, un cultivo típico en la zona, porque se hablaba y planteamos dotaciones tanto por encima como por debajo, y al final decidimos o establecimos que dotaciones en torno a unos 7.500 metros cúbicos por hectárea y año eran las apropiadas para el cultivo de una plantación madura de aguacates en torno a con un porcentaje de cobertura de más de un 80% y con una edad ya de en torno a 30 años.
Es verdad que, por ejemplo, en la zona litoral en la que estamos realizando el ensayo con árboles menores, también sobre otros patrones, es que por esto todo varía y es justamente esta es la línea de estudio en la que tenemos que incidir y dependiendo de la ubicación, pues por ejemplo las necesidades estimadas para la zona litoral están en torno a unos 6.500 metros cúbicos por hectárea. También, como digo, bueno, en este caso son árboles, es un marco de plantación más estrecho y árboles un poquito más jóvenes, con menos cobertura. Pero, en definitiva, nos estamos moviendo en nuestra región en torno a eso, en torno a entre 7.500 y 6.500 como dotaciones óptimas. Es cierto que también hemos evaluado dotaciones por debajo de eso, en torno a, como decía, en un ensayo, en torno a un 20% por debajo de las dotaciones óptimas, obteniéndose una producción fantástica, o sea, siendo todavía muy rentable y sin ningún problema en cuanto a la calidad de los frutos. Con lo cual, en ese sentido, un poco de riego deficitario puede aplicarse hasta cierto punto en el aguacate, manteniendo todavía unos estándares de productividad y de calidad. Respecto a la productividad, no sé si alguien ha preguntado por qué era tan baja aquí, ¿no? Se hablaba mucho, intentamos hace años hacer un estudio considerando distintos aspectos que pudieran influenciar en la productividad del aguacate, entre ellos pues, el tema de la polinización, de la baja polinización de las flores e intentar también asignar un determinado peso específico a la falta de agua en cuanto a la productividad. En realidad, había un sinfín de factores, pero entre unos de ellos fundamentales, todos influyen y todos condicionan. Pero nos dimos cuenta de que aquí se hablaba de una baja productividad en nuestra zona y no se correspondía con factores climáticos, sino con factores humanos. Entonces, a esto es a lo que voy. O sea, el problema es que muchas veces el manejo que se realiza de las explotaciones o la gestión que se está realizando, no sé si por cuestiones de desconocimiento de los agricultores o cuestiones económicas, en fin, cualquiera, no es del todo correcto y, por tanto, se podría optimizar estos recursos humanos y el estado de las instalaciones y de muchos otros aspectos relacionados con el cultivo para aumentar esa productividad del aguacate en nuestra zona. No es la falta de agua, sino aprender a saber cómo distribuir ese agua correctamente. En el caso del agua o muchos otros aspectos también. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Tenemos por aquí en la sala, de momento no. Después tenemos la oportunidad de estar en la segunda mesa también con David Sarmiento, aquí de TROPS, desde el IFAPA y entidades privadas precisamente como TROPS, como has mostrado en una de las últimas diapositivas, lleva años investigando con temas como el estrés hídrico y cómo aprovechar precisamente el agua. Has también mencionado algunos estudios que están precisamente ahora mismo en desarrollo. ¿Qué es lo que queda por investigar? ¿Queda por investigar mucho? Supongo que sí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay muchos aspectos en los que es necesaria la investigación. Un poco tirando hacia mi lado, o sea, yo creo que el material vegetal, aunque estábamos comentando que las variedades, que es difícil introducir nuevas variedades en el mercado, yo creo que es una cuestión de educación a largo plazo del consumidor y sobre todo apostar también por una calidad, o sea, es decir, para que nos diferenciemos como un producto de calidad, no solo organoléptica, sino también a nivel de una calidad ambiental o agroambiental, para que nuestro producto sea valorado en esa dirección. Entonces, esta diferenciación puede hacerse con hash o podríamos intentar jugar a distintas variedades. Aquí el doctor Ormaza sabe mucho más que yo sobre este tema, pero en donde que manteniendo unos estándares de calidad impliquen un menor consumo de agua y nos permita mantener la productividad del cultivo. Y bueno, pues hay que investigar sobre variedades, desarrollo, manejo y cómo promover ver qué consumo diferencial de agua puedan tener. Y también sobre patrones, sobre portainjertos, en donde, aparte de la tolerancia a Roselinea decatis, que es uno de los problemas fundamentales también para el cultivo actualmente, podamos incluir o obtener patrones que tengan una tolerancia o sean capaces de hacer frente al estrés hídrico de una forma más eficaz que otros.
por una parte, yo creo que el material vegetal es fundamental y luego pues debemos hacer investigaciones también en torno a eso, al manejo, a incorporación de sistemas automáticos o de IoT, o sea, de dispositivos y mecanismos que nos permitan una automatización y una aplicación eficaz del riego en el momento adecuado y oportuno, y eso implica una modernización de las explotaciones en general. Y precisamente ahí va un poco dirigida mi última pregunta a los tres. Tú hablas de modernización y cuando hablamos de modernización, y eso es extensivo a todos los cultivos, hablamos a cómo introducimos las nuevas tecnologías y todo lo que nos permiten las nuevas tecnologías y en este caso dentro de lo que es el sector del aguacate. Vosotros estáis en contacto con los productores continuamente. ¿El productor de aguacate es un productor, un agricultor abierto a todas esas nuevas tecnologías en sus explotaciones para aprovechar precisamente todo lo que la ciencia nos da para elementos tan importantes como puede ser el riego, como veremos ahora también el tema del abonado, etcétera, etcétera? Yo creo que a nivel, digamos, de eficiencia en cuanto a los recursos, optimización de los recursos, el agricultor está muy concienciado y cada vez más a los sistemas de riego, las tuberías, todo lo que los cabezales, están mucho más realizados de forma más eficiente. Ahora, que se estén realizando los riegos de forma tecnológica, ya hemos visto por la exposición de Elsa, que es muy complejo, influyen muchos factores, hay que tener unos niveles de conocimiento importantes y un sistema de automatismo, de mecanización y de medición también, que hay un abanico muy amplio, desde los tensiómetros de toda la vida, por decirlo de una forma, que son más fáciles, más cómodos, sobre todo más baratos, hasta tecnologías muy modernas como sensores de estrés y tal, ¿no? Y luego nos encontramos aquí en la zona como con una estructura de la tierra muy minifundista, donde el agricultor es pequeño y acometer ese tipo de inversiones tan grandes o grandes no le es rentable. Entonces hay dos perfiles de explotaciones, la explotación pequeña que todavía sigue regando a ojímetro, por decirlo de una forma, con todas las deficiencias que hay, y las explotaciones ya medias, grandes, donde sí tienen unos niveles de tecnología un poco mejores y más implantados. Porque, como bien ha dicho Elsa en su ponencia, la falta de agua es muy mala, pero un exceso de agua también crea una serie de problemas importantes, ¿no? Y una falta de productividad. Con lo cual, el optimizar el agua no solamente por el ahorro de la misma, que ya sabemos que no la tenemos, sino también por optimizar la producción con una aportación más eficiente, ¿no? Y más sostenible. Carolina, creo que tú levantabas la mano también y querías intervenir. En general, los productores que apuestan por las nuevas tecnologías, por tu visión que tienes un poco de todo lo que se está instalando a nivel europeo, ¿son los nuevos productores o en las nuevas zonas donde se está intentando introducir el aguacate, como puede ser, por ejemplo, el tema del Algarve portugués? Lo que ha dicho Domingo, que hay todavía productores minifundistas donde el cultivo sigue siendo bastante tradicional y hay irrigación que se hace a ojímetro, y que por otra parte hay otro tipo de productores que invierten más según sus capacidades. Eso mismo se puede llevar a nivel mundial, ¿no? En el mundo, o sea, el perfil de los países productores es diferente. Tenemos zonas como Michoacán, México, donde el cultivo es muy tradicional, son árboles que tienen 40 años, donde no es necesario ni siquiera irrigar, ¿no? Porque con el agua de lluvia les basta. Pero también vemos otros países, sobre todo en algunos nuevos países, donde la producción se hace con una inversión muy fuerte. Entonces, los que llegan invirtiendo de manera muy fuerte, llegan desde el inicio con tecnología de punta. O también lo que vemos es que en algunos lugares donde están teniendo estreses hídricos muy fuertes, como es algo que puede suceder en Chile, en algunas zonas de Chile, no queda otra más que para poder seguir produciendo, adaptarse e invertir en tecnología de punta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra proyección de la producción,
tomamos en cuenta este cambio en la tecnología, esta adopción cada vez mayor que se hace ya lentamente en algunos lugares o desde el inicio en nuevas zonas productoras, pero esto influye en los rendimientos y por ende en una producción mundial, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que varía según las zonas, pero sí, nosotros vemos este cambio hacia una adopción de cada vez más tecnología. No sé si tenemos alguna pregunta más en la sala. ¿No? Pues Carolina, Elsa, Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo creo que ha quedado claro, sobre todo en el tema hídrico, también la necesidad de formación y que, bueno, pues en algunos casos, como hemos visto en productores de otras zonas del planeta, pues la necesidad aprieta, ¿no? Y en esos momentos es cuando te ves obligado a invertir en esa tecnología. Ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino para el café y también es hora de conocer de primera mano, pues con los expositores y patrocinadores de la jornada, lo que nos tienen a ofrecer para el sector para nuestro sector, y para todos los que nos siguen online, volvemos en unos 40 minutos con la segunda parte de la jornada. Hasta ahora.